una bella flor, una princesa e hija del Señor, para alabarte y servirte con amor. Un niño soy, tengo identidad, soy un varón, un siervo del Señor, fuerte y valiente, no tengo confusión, para alabarte y servirte con amor. Niños y niñas somos de Jesús, todos valemos mucho para Dios, dones y talentos Él nos regaló, somos diferentes, pero así nos creó, somos del Señor. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta noche aquí para deleitarnos en el Señor, deleitarnos en sus enseñanzas y en lo que tiene para nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo y edificación de nuestras almas y aprender a cómo guiar, cómo llevar a nuestros niños. Pues vamos a ver este tema, sin duda que es muy importante. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, está relacionado con las familias, con el desarrollo, la integridad, la felicidad y la felicidad futura de todas las familias. Dice la palabra que en Marcos 10, 13 al 14, dice que al Señor le traían niños para que los tocara. Y dice que los discípulos reprendían a quienes les traían esos niños. El Señor dice también la palabra que Él se indignó. Y buscando el significado de esa palabra de indignar, encontré que decía que era algo más fuerte, un enojo más fuerte que el Señor sintió cuando aquella vez que fue al templo y encontró que estaban comerciando en el templo. Entonces, ahí nos damos cuenta que para los niños, para el Señor los niños son muy importantes. De hecho, Él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, dice su palabra. Y bueno, pues hemos escuchado el problema, la problemática que hay con los niños, hemos escuchado por periódicos, por la televisión, por el internet, por las redes sociales, todo este cúmulo de atrocidades, de perversidad, de maldad que rodea hoy en día a nuestros niños. Protestar, alzar la voz, hacer presencia, todo eso es válido y debe hacerse. Los grandes movimientos que hoy se han levantado en contra de todas estas ideologías que ya nosotros conocemos, son movimientos que se están formando para tratar de proteger a los niños, de prevenir en contra de todo este desmande que tenemos para dañar a las familias, para dañar a nuestros hijos, para dañar a nuestros nietos. ¿Y qué pasa con ellos? Estos movimientos que están en contra de la familia, que quieren dañar la familia, se han caracterizado porque han tenido presencia en los entes donde se aprueban, donde se llevan las peticiones para ser aprobadas. Ellos sí han estado allí, ellos sí han tenido esa presencia. No así nosotros como cristianos, nuestra presencia ha sido mínima, casi que nula. Alguien nos comentaba en días pasados que estas propuestas han sido aceptadas. ¿Por qué?
porque por decir algo, los homosexuales, lobby gay, ellos sí van, ellos sí se presentan, mientras que ellos son, por decir algo, 150, de los cristianos se presentan 3 o se presentan 5, es una minoría. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los grupos que están promoviendo la ideología de género, ellos sí están allá, sí se están presentando, ellos están ganando. ¿Por qué? Porque hacen presencia allí. Y bueno, a veces decimos nosotros que no debemos presentarnos, que no debemos levantar la voz, porque somos hijos de Dios, porque no debemos ir a protestar, que porque no debemos hacer presencia, porque no nos juntamos con la política. Y pues, hermanos míos, dice la palabra en Santiago 2, el versículo 14 al 17, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere? Dice el Señor, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Sigue, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, si un niño o una niña tienen necesidades, están desnudos, están desprotegidos, ¿qué pasa si nosotros no hacemos nada? Si solamente le decimos que Dios te bendiga, pero no hacemos la obra. Dice la palabra que nosotros tenemos que poner en práctica lo que aprendemos, lo que dice la palabra, que debemos vivir la palabra. Entonces, es así como nosotros debemos tener participación también a favor de nuestros niños. El Señor Jesucristo dio 3 afirmaciones en la oración que hizo en Juan capítulo 17, versículo 15. Él nos da 3 afirmaciones y un ruego. ¿Cuál es una afirmación? Dice, yo les he dado tu palabra. Él nos dio la palabra, nosotros tenemos la palabra, nosotros como cristianos tenemos la verdad, conocemos la palabra, tenemos la palabra escrita, la hemos tenido verbal, nos la han predicado, nos la han hablado, es decir, tenemos la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo, yo les he dado tu palabra. Y la segunda afirmación que dice el Señor Jesucristo es, y el mundo los ha odiado. Es verdad que el mundo nos odia cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros hablamos de lo que no se debe hacer. El mundo nos odia, el mundo dice, pues están locos, pues son retrógradas, están anticuados, y a razón de que les decimos a veces algunas verdades, la gente nos coge fastidio, nos odia y nos aísla. La otra afirmación que dice el Señor, no son del mundo. Es verdad, no somos del mundo, nosotros tenemos una identidad celestial que la recibimos a través del Señor Jesucristo. Dice el Señor, sigue, como tampoco yo soy del mundo. Igual nosotros, como el Señor Jesucristo no es del mundo, nos dio la identidad, nosotros no somos del mundo, nosotros somos del cielo, pertenecemos al cielo. Y por último, el Señor Jesucristo en esa oración hace una súplica, hace un ruego y dice, no te ruego que los saques del mundo. O sea, estamos en el mundo, debemos participar en beneficio de nuestros hermanos, en beneficio de la gente, porque nosotros tenemos la verdad, tenemos el privilegio de tener la verdad y de tener la capacidad y la autoridad de parte de Dios de hacer el bien aquí. Y dice el Señor Jesucristo, solo te pido que los guardes del maligno. Todo este cúmulo de cosas, ¿por quién es orquestada? Por el maligno. Pero el Señor le dice al Padre, sino te pido que los guardes del maligno, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta cuando de hablar, de actuar a favor de alguien, que la obra, debemos hacer la obra, orar, claro, sí, obvio, orar, pedir, suplicar, pero actuar. Poner en práctica lo que nos han enseñado, lo que hemos leído, lo que vemos en la palabra.
Y bueno, hermanos, pues ustedes saben el problema, lo tenemos, lo conocemos, mucho se ha hablado de ello, en la iglesia nos hablan de ellos, en los periódicos, en el internet, las redes sociales nos acumulan, nos llenan, nos saturan, nos mantienen informados del tema que nos rodea. Estos grupos lo que tratan es de dañar la estructura bíblica de las familias. La realidad es que los niños están viviendo en un mundo muy difícil, un mundo lleno de maldad, un mundo hostil, vive en medio de adultos desinteresados, con una gran apatía, unos adultos que no le dan importancia al valor que Dios sí le da al niño. La gente perversa y pecaminosa de esta generación explota a los niños física, espiritual y emocionalmente. A diario escuchamos todos hechos perversos de los niños, como el abandono, como el secuestro, como las violaciones, los asesinatos. No necesitamos que nos lo cuenten, lo vemos, lo escuchamos en las noticias día a día. Los niños están siendo asesinados en el vientre de mamá. La pederastia está al día, el abuso sexual, la pornografía, el homosexualismo, las ideologías, los libros están plagados de los libros de texto de las escuelas, hoy en día están plagados de sexo, de nueva era. Vemos niños con adicciones ya a las drogas y adicción, algo tremendo, adicciones a la tecnología, que eso los está dañando mucho a los niños. El mundo de hoy está como en el tiempo de Samuel, como en el tiempo de los jueces, que quería vivir sin Dios y sin ley, quería vivir en la absoluta anarquía, no quería tener normas. El plato fuerte de hoy en día es la anarquía, la propagación de las diferentes religiones, las creencias antibíblicas, las filosofías, como la nueva era, el humanismo, la metafísica, todo eso quieren ganar el corazón y la mente de nuestros niños. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que todo está siendo enseñado en las escuelas, en los colegios, en las educaciones, en las instituciones educativas donde nosotros llevamos a nuestros niños, donde hemos confiado la educación de nuestros niños, donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, allí les están enseñando todo este tipo de desmandes. Allí nosotros hemos cedido el derecho que Dios nos dio de educar a nuestros hijos. Entonces, tenemos que pagar unas consecuencias. En el inicio, Dios le dio, en Deuteronomio 6, habla de cómo Dios delegó a los padres para que les enseñaran la palabra de Dios a los niños. Pero eso se fue dejando. En el Antiguo Testamento encontramos que los padres lo hacían, que los patriarcas educaron a sus hijos, pero ya pasando el tiempo, se fue dejando. Luego se entregó la educación de los hijos, se entregó. ¿Y qué pasó? Los sistemas secuestraron esa educación y hoy en día enseñan lo que quieren. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos ese derecho, esa autoridad que Dios nos había dado desde el principio de educar a nuestros hijos. Entonces, los niños, ¿qué pasa? Los niños pasan mucho tiempo en las instituciones. El tiempo que pasan con nosotros, con los padres, ya es mínimo. Las jornadas escolares son largas. Entonces, allí ellos tienen la oportunidad de educar a los niños como quieran. Y el gobierno, los sistemas más bien, están encargados de educarlos, de desviarlos. Ellos no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de ley. Entonces,
nosotros mismos estamos contribuyendo a que esto esté pasando. Y también los juegos electrónicos. Mire, a veces decimos, o como cristianos decimos, no, es que afuera los están educando mal, en la escuela, en el colegio, pero mire, en la casa, en la sala de la casa, muchos de nuestros hijos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque están pegados al internet, porque están pegados a las redes sociales, porque no sabemos con quién están en las redes sociales, porque los niños están con sus juegos electrónicos en las casas. Les permitimos, las personas que se encargan del cuidado de los niños, si no está papá, si no está mamá, las personas que se encargan del cuidado de los niños, les permiten, o aún, muchas veces con la autorización de papá y de mamá, los niños están en juegos electrónicos. ¿Y sabe qué? Los juegos electrónicos están plagados de destrucción, de violencia, de sexo. Y esto es bajo la aceptación y el descuido de padres y cuidadores, llámense abuelos, llámense tías, llámense tíos, llámense maestros. Pero los niños se están perdiendo en la sala de nuestra casa. Y como vemos, pues hay una guerra desatada contra los niños. El enemigo tiene como blanco los niños. Ese es su propósito. En este tiempo ese es su propósito, destruir a los niños. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios quiere hacer a través de los niños en estos tiempos de descomposición social, porque sabe que Dios quiere levantar niños que prediquen la palabra, niños que hablen la palabra de Dios, niños que se comporten y tengan conductas cristianas, conductas morales, que tengan respeto y que tengan reverencia por Dios. Eso al enemigo no le gusta, lo sabemos todos, y ese es su blanco, los niños. El mundo actual, pues, no sabe nada, no quiere saber nada de Dios. Por eso, pues, no tiene las respuestas. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios puede dar una respuesta ante la situación que estamos viviendo en este momento? Realmente encontramos de verdad que a veces estamos desinteresados por los niños, estamos desinteresados por los jóvenes. Quizás ellos piensen, no hay quien me escuche, no hay quien me dé un consejo, no hay realmente nadie que se sienta amoroso, que se sienta compasivo conmigo. Entonces, la muerte, la libertad está siendo coartada, la muerte está acechando, las tinieblas, las penumbras están avanzando cada vez más y más. Nuestros movimientos están siendo manipulados, la maldad está aumentando y hemos dejado de tener amor hacia los demás. Esto nos ha vuelto insensibles y fríos en el amor. Hemos llegado ya a acostumbrarnos tanto que ya escuchamos una noticia, una masacre, y pues ya nos parece normal, eso es de todos los días, pensamos quizás. A veces también somos tan insensibles que cuando tenemos un necesitado a la vista, alguien se aproxima a pedirnos una ayuda, nosotros, ¿qué hacemos? A veces hasta nos cruzamos de calle para no dar la atención, no dar esa ayuda. A veces nos piden, se nos acercan y nosotros, ¿qué hacemos? Desviamos la mirada para no encontrarnos a los ojos a la persona que tiene esa necesidad. Entonces, estamos, hermanos, en ese problema. Entonces, aquí, por eso vamos a tratar en este momento de conocer qué hacer, cómo ayudar a los niños, cómo actuar para tratar de salvar esta generación. Voy a ponerles el PowerPoint por aquí. Un PowerPoint para que ustedes vayan visualizando lo que estamos... ay, disculpen, pero es que es la primera vez que entro por acá. Ok.
Ok, ahí está las diapositivas. Aquí estamos en lo que estábamos diciendo, estamos sobreinformados, tenemos muchas noticias por todos lados, nos hablan. Los niños están sufriendo dolor emocional. Los niños tienen muchos problemas emocionales que a veces nosotros como adultos pensamos que ellos no los sufren. Los niños sufren problemas en el hogar, sufren miedos, temores por las cosas que pasan a la naturaleza. Los niños sufren porque sus papitos se pelean, porque sus papás se separan, por los divorcios. Los niños sufren mucho en su alma, en su corazón, y nosotros a veces no tenemos en cuenta eso, que está atacando a los niños: la pornografía, las ideologías, los abusos, la violencia. Es la problemática que tenemos con los niños. Vemos niños, adultos desinteresados, que les interesa más estar en el celular, y los niños o les ponen un dispositivo para que se entretengan y no le ponen atención al niño. Esta violencia, el bullying, el abandono, la pobreza, el secuestro, niños siendo abortados, niños siendo criados por homosexuales, y todo este cúmulo de cosas cargan al niño. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El mundo carece de respuestas. El mundo no quiere saber de Dios. Los mismos padres no quieren saber nada porque no quieren saber de Dios. Ellos prefieren ignorar estas cosas y se hacen decimos en Colombia, los de la vista gorda, para no poner atención, porque no tienen las respuestas. Para ellos todo es normal. Aquí vemos el secuestro, el adoctrinamiento, el abandono, la pornografía, la explotación infantil, las guerras, los conflictos. Todo esto, niños alrededor de todo esto están. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sobrevivirán nuestros niños en esta contraria sociedad de hoy? Los niños son importantes para Dios. Dios, vimos en el versículo al principio que decía que se le acercaban para llevarle niños para que los bendijera. Y Jesús, aunque estaba enseñando, Jesús dejó todo, dejó para tomar un niño, para llevarlo, alzarlo, cargarlo y acariciarlo, y que el niño supiera que él es importante para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? La Biblia nos dice mucho acerca del cuidado de los niños, y hay muchísimos versículos, hay muchísima palabra donde el Señor nos dejó instrucción acerca de los niños. Pero ¿saben qué? Parece que a veces nosotros como cristianos ponemos una venda hacia esos versículos y no le ponemos la atención, la importancia que Dios le da a los niños. Miren, hace un poco tiempo, hace como 2, 3 meses, estuve en una conferencia en donde la conductora del programa nos expuso cómo en la Biblia, cuántas veces en la Biblia se encuentra la palabra niños. Ella decía que la palabra niños se encuentra 121 veces en la Biblia. Luego decía que la palabra niños en plural está 448 veces. La palabra niñez está 4 veces. La palabra hijos está más de 2.700 veces en las escrituras. Y eso sin incluir cuando la Biblia habla de hijo, de Cristo como el Hijo de Dios. La palabra bebé y las palabras que se refieren a niños pequeños está 24 veces en la Biblia. Y la palabra padre aparece más de 1.200 veces, sin tener en cuenta las veces que Dios habla como Padre del Señor Jesucristo. Y la palabra madre aparece aproximadamente 400 veces. La palabra hermanos y hermanas aparece 2.300 veces. Entonces, todo esto
Todo esto nos lleva a entender que para Dios los niños ocupan un lugar privilegiado. La familia, el entorno familiar, para Dios es importante. Es la base que nos da la Escritura, es la familia. Entonces, podemos concluir que los niños sí son importantes para Dios. Y si los niños son importantes para Dios, para nosotros deben ser importantes porque, según decimos, somos siervos colaboradores de Dios. Entonces, como colaboradores, como instrumentos, debemos darle la importancia que el niño necesita. Cuando tú instruyes a los niños, eres un canal de bendición a muchas generaciones, no solamente la generación de un niño. Si tú instruyes a 5 niños, son 5 generaciones que tú estás dando una bendición. Imagínate ese grupo de niños que tienes en la escuela dominical de 10, de 20 niños. ¿A cuántas generaciones estás impactando? Cada niño tiene una generación, ¿verdad? Entonces, ahí estás impactando a toda una generación, a familias enteras. Recordemos el plan que Dios tuvo con los niños. Isaac y Jacob, ellos recibieron promesas de Dios antes de nacer. Moisés fue protegido para que él sirviera de instrumento para redimir al pueblo de la esclavitud. Miriam, su hermana, ¿qué hizo? Ella tuvo un papel importante porque el Señor la usó para ayudar a preservar la vida de Moisés, de quien sería el que redimiera, el que sacara de la esclavitud al pueblo de Dios. Samuel, ¿a qué edad Samuel empezó a escuchar la voz de Dios? Cuando era un niño, empezó a escuchar y a profetizar mientras era niño. David fue ungido como rey de 15 o 16 años, era un chico, era todavía muy pequeño. Jeremías, dice la palabra que fue llamado desde el vientre de su madre. Juan Bautista, dice que cuando él estaba en el vientre de su madre, al sentir la presencia del Salvador, el niño saltó, el niño sintió al Espíritu Santo, o sea, ahí estaba el Espíritu Santo ya actuando en los niños. Y dice que poco después de nacer Juan Bautista, él recibió la promesa. En Lucas 1:76 lo tenemos y dice, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Entonces, ¿qué papel tan importante jugó Juan Bautista? ¿Qué papel tan importante le dio Dios a Juan Bautista? Y dice, y para preparar los caminos del Señor, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación y el perdón de pecados. Entonces vemos cómo Dios sí ha usado a los niños y quiere seguir usando a los niños. Cuando nosotros ayudamos en la labor de edificar a los niños dentro del cuerpo de Cristo, somos colaboradores de Dios y ayudamos a construir un edificio. Aquí vamos a seguir en nuestra... Ok. Entonces, ahora vamos a ver por qué, antes de eso, vamos a ver por qué creemos nosotros lo que creemos. Miren, algunas estadísticas nos revelan una realidad alarmante. En la escuela infantil, en el ministerio infantil, en el área de niños, no sé, como usted lo quiera llamar. Arroja que los niños que han estado en la escuela dominical, cuando estos niños crecen y llegan a una edad de 12, 13, 14, 15 o 16 años, cuando los niños han terminado los estudios secundarios y la prepa, ya los niños, la mayoría, no están en la iglesia. Ya los niños se van de la iglesia. Entonces debemos preguntarle, ¿por qué nuestros niños que han crecido y ahora son jóvenes están abandonando la iglesia? Debemos cuestionarnos,
¿Qué estamos haciendo mal para que nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando crecen, estén abandonando la iglesia? ¿Será que no nos encargamos de construirle una identidad, de enseñarles que ellos tenían una identidad o tienen una identidad en Cristo? Entonces, somos culpables los que nos decimos que somos siervos, que enseñamos a los niños, somos culpables cuando los niños se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias, no han sido enseñados correctamente. Ahora, cuando los niños se van a estudiar a la universidad, ellos entran a una nueva cultura, están viviendo un mundo diferente, están viviendo en un mundo globalizado, están viviendo con ideologías liberales. Y en la iglesia les enseñamos a que sean religiosos, les enseñamos a que sean legalistas, les enseñamos un lenguaje cristiano, que cuando ellos salen, cuando ellos hablan con otros, no pueden entablar una conversación de su creencia, porque les hemos enseñado con tanto legalismo que los niños no pueden desarrollar su vocabulario si no es cristiano. Mire, en la iglesia les enseñamos muchas veces o les hemos dicho que en el mundo está toda la gente pecadora, que el mundo está lleno de pecadores, que en el mundo hay personas que se sienten materialistas, que se sienten miserables, que se sienten tristes y que desconocen el significado de la vida, que no saben el significado de amar. Y les decimos que es un peligro andar con ellos. ¿Por qué? Porque se van a contaminar, ¿cierto? Pero sin embargo, ellos ven el testimonio de muchos creyentes en la iglesia, dentro de la iglesia, muchos creyentes que todavía se sienten miserables, todavía se sienten amargados, todavía se sienten pecadores, todavía se sienten materialistas. Y sumando a eso, a veces no tenemos las contestaciones exactas para lo que ellos requieren, para las preguntas que ellos nos hacen. Entonces, ¿cómo queremos que los niños se queden en la iglesia si nosotros no los conectamos con la palabra de Dios, si nosotros no les enseñamos la verdadera identidad que ellos tienen como hijos de Dios? Ellos tienen que ir, ellos tienen que escapar y ellos se van a donde se sientan bien, a donde los traten bien, a donde encuentran personas compasivas, personas sensibles a sus necesidades. Entonces, la importancia de conectar a los niños con la Biblia es la identidad. Allí, en la Biblia, encuentra el niño su porqué de ser. El niño encuentra su origen, no lo que le están diciendo afuera, que son producto de una evolución, o que tienen como padre un chango, un mico, un mono, como lo quieran llamar. Porque él, si está conectado correctamente con la Biblia, él va a conocer su origen. Él va a conocer su lugar de pertenencia. Él va a conocer su amor, va a desarrollar el amor por su creador. Va a desarrollar un amor por las escrituras. Y entonces, como consecuencia, ahí viene la identidad, viene esa conexión entre Dios y el niño, entre lo que cree y la Biblia, entre lo que dice la Biblia y lo que él hace. Entonces, ¿por qué? Mire, cuando los chicos, referente a lo que decíamos ahora, cuando llegan a la universidad, cuando llegan a los estudios superiores, ellos se encuentran con personas que profesan otras religiones. Y entonces, por ejemplo, leía un testimonio de un chico que hablaba que tenía unos amigos budistas, y él se asombraba y decía, pues no encuentro nada raro, nada diferente entre un cristiano y un budista. ¿Por qué? Porque al budista siempre se le ha enseñado: haz el bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien. Y toda la vida le han enseñado los 5 preceptos que tiene el budismo, que son: me abstendré
de destruir la vida. Me abstendré de tomar lo que no me pertenece. Me abstendré de deseos sexuales. Me abstendré de dar falso testimonio, de mentiras, de palabras hirientes y murmuraciones. Me abstendré de bebidas fermentadas, destiladas e intoxicantes que dañen mi cuerpo. Son 5 cosas que también nosotros les enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Son cosas que están en la palabra de Dios. Entonces el niño viene, el joven viene y confronta lo que está en la palabra de Dios y lo que le está diciendo su amigo budista que tiene los mismos preceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El niño, el joven, ¿qué de diferente es ser cristiano o no ser cristiano? Esto es similar a lo que a mí me enseñaron, o sea, entonces, ahí es cuando viene que las enseñanzas que nosotros de pronto les hemos dado en la iglesia no han sido las correctas. Ellos no han creado una identidad en Cristo como cristianos, una identidad que los conecte con la iglesia, que los conecte con Dios. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros a veces como entrenadores, instructores, maestros, como se llame, ni nosotros mismos creemos lo que dice la palabra de Dios, ni nosotros mismos nos conectamos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le estamos dando al niño? Eso, el niño está viendo nuestro ejemplo. Somos ejemplo de ellos ven lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos. Entonces, ahí está la importancia de conectar al niño con la palabra de Dios. ¿Por qué? Ok, entonces vamos a seguir acá. Entonces, vamos a dar una definición de identidad. Aquí tengo una definición, me voy a tomar el trabajo de leerla y dice, es un conjunto de caracteres o circunstancias, es decir, condiciones, situaciones, escenarios, ambientes, cultura o entorno, que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. O sea, son las características que a mí me hacen diferente a mi esposo, que a mí me hacen diferente a mi hija y que a mi hija la hacen diferente. Entonces, veamos, bueno, yo lo clasifiqué en 3 identidades. Coloqué la identidad del mundo, coloqué la identidad de género, que es la identidad del mundo, la coloqué como la identidad de Faraón. La identidad de género la coloqué como la identidad de Satanás y la identidad en Cristo, que ya sabemos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. La identidad del mundo la adquirimos cuando nosotros nacemos, cuando llegamos a este mundo, ¿a través de quién? A través de nuestros padres. Tenemos el derecho a tener una identidad, a tener el nombre. Si a mí me dicen, ¿quién eres tú? Yo digo, soy Miriam. Si a ustedes les preguntan quién es, dan el nombre. Si darán también de pronto el país o la ciudad de donde son. Esa es la identidad que da el mundo. Los niños tienen derecho a una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, a conocer la identidad de sus progenitores. Cuando alguien nos pregunta, bueno, la identidad, ya nosotros hablamos de nosotros como personas, pero de las características que tenemos, ¿verdad? Esa es la del mundo. La identidad de género, que es lo que vamos a ver ahora, es esa identidad satánica que están pretendiendo imponer a los niños, imponer a la sociedad, al mundo, a la cultura. Primero miremos esa identidad, ¿por qué la obtenemos nosotros? La obtenemos, la identidad en general,
Muchas veces la obtenemos por la apariencia personal o la obtenemos por nuestras habilidades. Creemos que nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos nos dan una identidad. Salomón, el rey Salomón, habló acerca del orgullo o la vanidad y decía que todo era vanidad. El tener, el poseer, el saber más, el tener sabiduría. Para él concluyó que todo era vanidad. Las posesiones, pues ni siquiera tenemos posesiones porque dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y todo cuanto hay en ella, ¿verdad? Y todo lo que habitan en ella. Entonces, ¿cuál identidad? Nosotros la única identidad que nos debe valer es la identidad en Cristo. Vamos a ver lo que es la identidad. A ver. Voy a poner el PowerPoint otra vez. Ok. Aquí vamos con el PowerPoint. Listo. Entonces vamos a ver lo que es la identidad, la ideología de género. No vamos a entrar a profundizar en ella porque mucho se ha hablado de ella y no es el tema es más la identidad de Cristo que ideologías de géneros, identidad satánica. Pero vemos que hay una guerra, ya dijimos que hay una guerra desatada contra los niños, ¿verdad? Y que Satanás es el que quiere dar esa identidad. No me dejan. Ok. Esa identidad. Yo les quiero presentar aquí a este hombre que se llama Alfred William Kinsey. Este hombre fue el que comenzó todo este terrible, esta filosofía, este pensamiento de identidad de género. Él es la fuente. En él está fundamentada. ¿Quién era Alfred Kinsey? Él era un zoólogo, un psiquiatra, él practicó la pedofilia, la zoofilia, él se confesó, él dijo que era pederasta, él tenía tendencia al bestialismo, fue un pervertido que experimentó con alrededor de 300 niños de edades desde 2 meses de nacidos. Fue un psicópata, un homosexual y practicaba la bestialidad y el incesto. Él experimentó con niños y le encontraron, cuando él fallece, le encontraron registrados y cronometrados los abusos que hizo con niños desde 2 meses de edad en nombre de la ciencia. Todo esto lo tiene en un libro que se llama El adoctrinamiento de un pueblo. Ya desde entonces ya estaba ahí ya el nombre, ya estaba dicho el nombre. Todo lo registró ahí, es su registro. Y incluso ahí en ese libro está registrado las torturas de los niños, lo que los niños sentían a causa de estos experimentos que este hombre hacía. Las investigaciones causaron y causan tanta indignidad como la realizada por Alfred Kinsey. Él tenía 4 tablas en donde registró sus abusos a los niños y esas tablas él las nombró la tabla 31, la tabla 34, la tabla 32, la tabla 33. En ellas, en la tabla 31, él registró experimentos que realizó con bebés desde 2 años de edad hasta 10 años, él realizaba experimentos con los niños. Y en esa tabla registró si los niños sentían orgasmos o no. Eso fue lo que él hizo. Quería saber si los niños sexualmente eran activos, si se sentían o no sentían. En la tabla 34, él registró experimentos con niños de 4 años, obteniendo hasta 26 orgasmos en 24 horas. Niños y bebés hasta 2 meses de edad
fueron clasificados en estas tablas. Toda esta investigación que él hizo sirvió como base y como fundamento a la teoría de la sexualidad infantil que ha influenciado a todo en la educación y en las leyes. Las leyes han sido alteradas, han sido cambiadas porque este hombre dijo, sí, los niños necesitan aprender y experimentar sexualidad. Ellos tienen derecho a experimentarla así como los adultos tienen derecho. ¿Y qué creen? Este hombre es el precursor de la educación sexual integral de los niños en los colegios, lo que se está manejando en las escuelas, lo que se está manejando hoy en día. Esta fue la investigación sexual de un pervertido. Él abiertamente promovió la pedofilia. Él, y lo peor es que Kinsey era hijo de pastores. Eso me impactó cuando lo vi, dije, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Kinsey no tuvo una identidad desde su hogar. Sus padres no le trabajaron una identidad. ¿Por qué? Porque sus padres reprimían el cariño. Sus padres no permitieron que sus hijos nunca los vieran tomados de la mano, nunca los vieran con afectos de cariño, con caricias. Él no vio ese amor, él no siguió ese ejemplo de sus padres porque no lo vio. Él, al contrario, vio frialdad, vio insensibilidad, y él se volvió así. Él no tuvo una identidad y él renunció a ser metodista. Él renunció y ¿qué? Y se puso, ya cuando se rebeló contra su casa, se fue a hacer sus experimentos, primero como zoólogo y después como psiquiatra. Bueno, nada, no le vamos a dar más importancia a este hombre que... Bueno, aquí vemos la identidad satánica que desarma la familia. Es una ideología que enseña que la identidad de género es la sexualidad con la cual una persona se identifica psicológicamente y con el cual se define a sí mismo, dejando a Dios, dejando la ciencia y dejando la biología por fuera. La identidad de género no es más que una ideología satánica que dice a nuestros niños que sentirse niño. Al niño le dices que tú te puedes sentir niño y puedes ser niña si tú quieres ser niña. O a la niña le dice, tú puedes ser niño si tú quieres ser niño. Es algo muy natural. Dice que no se nace hombre ni se nace mujer. Esta ideología enseña que las maneras como somos nosotros, los que somos heterosexuales, que hemos sido formados porque nos la han impuesto en nuestra casa, porque nuestra familia, porque nuestros padres nos la impusieron o porque fueron aprendidas de ellos. Pero que eso no pasa hoy en día. Ellos pueden ser, si es niño, puede ser una mujer, y si puede ser una niña, y si es una niña, puede ser un niño, no pasa nada, es normal. Ok. Todas las orientaciones sexuales son igualmente válidas mientras te hagan sentir bien contigo mismo. O sea, no importa con quién, no importa el sexo, no importa lo que tú hagas, como este hombre promovió también con animales, no importa. Hoy en día tenemos tesis, teorías que dicen, no importa, hasta si es con animales, no importa. Tú puedes con el que quieras y desde la edad que quieras.
puedes mostrar el cariño si tú quieres hacerlo, no importa que seas un bebé, no importa que seas un chiquillo, no sé, no importa que estés en la escuela. Ningún adulto puede impedirte que tú demuestres tu sexualidad o que desarrolles tu sexualidad o que desarrolles tus pensamientos. Aquí, antes lo conocíamos estas siglas como LGTB, hasta ahí, LGTB. Hoy tenemos LGTBIPQ. Y ese más es por si se te ocurre algo más. El tema de la identidad de género desarma totalmente la relación heterogénea familiar. Es decir, que el género se restrinja solo al femenino o al masculino. El L, ¿qué quiere decir? Lesbianas. La G, gays, transexuales, bisexuales o transgéneros. Y la I, intersexuales. La P, de pedófilos, los queer. Y ese más que puse ahí es más si se te ocurre algo, eso también. No hay problema. Vamos a ver un video. Ay, perdón, pero es que como todavía no conozco muy bien esto, me cuesta un poquito de trabajo, pero ahí vamos. Ok, entonces vamos a ver este video. Ahí está la A, el signo. I think I'm a cat because I hear better, I see better in the dark. I like scratching things, chasing things, but not eat them. I have that I sleep all weird places, that I sleep like I crawl on ball, that I love playing with my own tail when I first have it. I can actually understand the cats. I was starting paint my face as a cat when I was 16 and tried dress full as a cat when I was 18. Tried put my ears on, paws on and my tails on. My doctor says that I can grow up from this, but I don't really think I can do it. I don't really want to, because this is more me. I don't do it outside, I do it at home. Many people ask me how to be like me. Ok, esto es parte del video. Como se dan cuenta, esto ya se llama la interespecies. Esto ya es que está ya en algunos países ya ha sido aprobado de que si tú quieres ser gato, pues eres gato, si quieres ser perro, eres perro, o pollo, o pajarito como Hugo Chávez, pueden ser pajaritos. Y pues esto es terrible porque esto lo están enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños los están enseñando. Pero bueno, hermanos, vamos a mirar un poquito así rápidamente porque es que el tema es muy extenso y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra identidad?
dice que nosotros somos creación de Dios, que somos hechos por la voluntad de Dios para adorarle, glorificarle y servirle. Dios nos creó con un género específico, dice la Biblia, varón y hembra nos creó. Así es que no podemos traspasar lo que dice la palabra de Dios. Dios hizo su creación perfecta, Dios habló mucho en el Génesis, habla acerca del género, todo lo creó según su género, y así mismo fue al hombre, a la mujer. También somos hijos de Dios, tenemos un destino celestial. Nosotros sabemos a dónde vamos. Eso se lo debemos enseñar a nuestros niños. ¿A dónde van ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Decirles, somos hijos de Dios, porque la palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese derecho viene de parte de Dios. Eso nosotros mismos no lo tenemos, nosotros no lo compramos, no lo buscamos, sino Dios es quien se acerca a nosotros para hacernos sus hijos, para darnos la identidad de hijos de Dios. Entonces, los niños deben saber que Dios los creó, que Dios creó todo cuanto existe, que somos hijos de Dios a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y también la otra cosa que deben tener claro es a dónde voy. ¿A dónde voy? Dios nos da una vida eterna, pero dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, para que los niños tengan una identidad en Cristo, ellos deben conocer a quien da la identidad. Entonces, deben saber de dónde vienen, quién los creó, a dónde van, quién les da esa identidad. Y, pues, hermanos, ya el tiempo se nos acabó. El tema es un poco largo, pero debemos trabajar. Ya lo último que les digo es que debemos trabajar en los niños. Los niños pueden recibir el Espíritu Santo. Los niños, Dios los tiene para algo muy especial, y nosotros somos esos canales, esos instrumentos que Él tiene para que les demos a conocer su palabra y que les demos esa identidad de hijos de Dios. La Biblia dice que los niños son un regalo, la Biblia dice que los niños son una herencia, la Biblia dice que los niños son una bendición de Dios. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Hay que decirle al niño que fue planeado por Dios, no fue al azar, sino que Él formó todo su cuerpo, formó todos sus órganos en el vientre de su madre, pero ya Dios había determinado que fuera así. También que Dios los escogió para que fueran parte de la familia de Dios. Hay que darles esa identidad de que somos parte de la familia, parte de la iglesia de Jesucristo, y que ellos tienen una conexión y deben aprovechar esa conexión y estar en esa conexión. Dice la palabra de Dios, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces no estamos al azar acá. Dios ya había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces venimos de una eternidad y vamos a una eternidad con Cristo Jesús. Y pues ya, hermanos, se nos acabó el tiempo. Dicen que las mujeres, una de las diferencias entre el hombre y la mujer es que pues la mujer habla mucho, y quisiera quedarme aquí con ustedes más tiempo, pero pues el tiempo aquí me lo cortan aquí. Los voy a dejar con un video, ¿listo? Dios les bendiga, hermanos, que me encantó que estuvieran aquí en este webinar, y espero que nos volvamos a ver. Les invitamos a los siguientes webinarios.
ya se les estará diciendo, se les estará haciendo llegar la invitación. Y bueno, como nos quedó mucho tema, les voy si quieren, les voy a pasar los PowerPoint para que ustedes los bajen y los miren, y si quieren el texto, pues también lo pueden tener, para que ya con más tiempo lo puedan mirar, analizar, estudiar y ver todo lo que nos faltó. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Los dejo con un video. No hay que colgar.